Hola, buenos días. Mi grupo está conformado por Paula Vergara, Daniela Bula, Juan Sebastián Estrella y mi persona, Victoria Beltrán. Les venimos a hablar sobre la novela Los viajes de Gulliver. Bueno, ahora yo les voy a hacer un breve resumen sobre la biografía del autor. Jonathan Swift nació el 30 de noviembre de 1667 en Dublín, Irlanda. Tras seguir estudios en la Universidad de Dublín en 1681 hasta 1688, abandonó Irlanda para reunirse con su madre. Establecida en el condado de Leinster, trabajó como secretario de William Temple, importante hombre de Estado de la época, miembro del Parlamento y destacado diplomático que será su protector durante 10 años. En 1694 regresó a Irlanda, donde se ordenó sacerdote tras reconciliarse con Temple, del que se separó por incompatibilidad. Volvió a su servicio en 1696, supervisó la educación de la hija de la reciente enviudada hermana de Temple y permaneció con el caballero hasta su muerte en 1699. Durante ese tiempo tuvo frecuentes discusiones con su patrón, aunque dispuso de gran cantidad de tiempo para la lectura y la escritura. Entre sus primeros escritos en prosa se encuentra la batalla entre los libros antiguos y modernos, en 1697, sobre las discusiones literarias del momento, que se trataban de valorar si eran las mejores obras de la antigüedad o las modernas. Su historia de una bañera, la 1704, es el más divertido y original de sus escritos satíricos. Su obra maestra, Viajes a varios lugares remotos del planeta, titulada popular Los viajes de Gulliver, fue publicada como anónimo en 1726 y obtuvo un éxito inmediato. Concebida como una satírica, fue añadido durante los 6 años que tardó en escribir las reflexiones acerca de la naturaleza humana. Narración imaginativa, ingeniosa y sencilla de leer. Sus últimos años, tras la muerte de Estela, se caracterizaron por asomos de demencia, sufrió ataques de vértigo y tras un largo periodo de decadencia mental, Jonathan Swift falleció en Dublín el 19 de octubre de 1745. Contexto histórico de la obra. En el siglo XVII y una parte del siglo XVIII, Inglaterra vive una cuestión constitucional, ya que tenía una experiencia jurídica más alta que el resto de los países europeos y una tradición de siglos, a la que llevó a la lucha entre los derechos de parlamento y el intento de los reyes por establecer una monarquía absoluta. Tales motivos condujeron a que un régimen dictatorial suplantara la monarquía de Inglaterra. En Inglaterra se precipitó la guerra contra Holanda por los derechos de navegación y transportes de mercancías. Esto tiene su importancia en el análisis de la obra de Swift, porque lo refleja en distintos pasajes del libro, su oposición a la guerra y a las ambiciones de quien las promueve. Estas guerras generarían un hecho fundamental en la historia posterior de Inglaterra, su imperio universal en el mar durante muchos años. Es importante mencionar que Los viajes de Gulliver es una lectura que causa un impacto social, por la manera en la que ataca y critica a la humanidad, supuestamente civilizada, ya que se siente horrorizado por la manera en la que actúa la sociedad del mundo en que vivimos, haciendo también crítica a la política de su época. Les hablaré un poco sobre qué trata la obra. Bueno, Lemuel Gulliver relata su viaje a Lilliput y los condicionamientos que hicieron posible su contacto con aquella tierra, donde todo era mucho más pequeño que nuestro mundo. Habitaban distintas personas. Este tiene contacto con ellos, por lo que se familiariza. De esta manera, conoce y describe a las acciones políticas violentas que se llevaban a cabo entre los partidos y divisiones que no tenían sentido alguno. Los liliputienses nos hacen ver en una escala pequeña la ridiculez de nuestras costumbres y usos políticos. El azar o su destino lo lleva a un nuevo lugar que es Brut-Dingwin-Nan, una tierra totalmente contraria a la anterior,
un reino de gigantes, donde 12 veces es el tamaño mayor que la ciudad pasada o el lugar pasado. Es así como Gulliver pasa a ser el diminuto. Es encontrado por una persona que decide tenerlo como una especie de mascota para su hijo y luego pasa a ser el miembro de la corte como el enano de la reina. El rey le da una lección soberana cuando le demuestra con razonamientos no contradictorios que pertenece a una raza tan despreciable como la sanguinariedad. Y luego es rescatado de ese lugar. Este regresa a su casa con su familia. Gulliver retorna a las aventuras y viaja a Laputa, Banibarbas, Ludrim, a Lugnan, al Dublín otra vez y Japón. En Laputa, donde conoce gente extraña con curiosos e inservibles inventos, hace una crítica a la gente de este lugar, pues ya que vive con bastantes inquietudes, no disfrutando un instante de paz mental, y sus perturbaciones son por causas que afectan muy poco a algún mortal. Viven tan intranquilos en sus lechos que no sienten goce alguno de los placeres comunes de la vida. En Balnibarbas, una isla donde el país había caído en la miseria, las casas estaban arruinándose y la gente se encontraba sin alimentos ni ropa, hace una crítica de admiración de ese lugar, comparándola con la británica de Irlanda. Viaja a hacer una pequeña expedición a Glubbdubdryn, donde habitan magos y personalidades o personas ilustres a esto, pero se da cuenta que en ese lugar había opresión, sobornos, vicios, etc. Ahí hace una crítica sobre cuánto la raza humana se había denigrado a lo largo de la historia. En Lugnan encuentran a los inmortales, haciendo un alegato en contra de los supuestos beneficios de dicha condición, el deseo y la codicia. Finalmente llega a Japón, desde donde retornará a Inglaterra y viaja hacia Kowloon, en donde se encuentra la historia del autor entre una raza de caballos nobles e inteligentes, una sociedad pacífica e ideal. Frente a ellos estaban los yahoos, que plagan el campo y que son una sátira de la raza humana. Los caballos están asombrados de encontrar un yahoo oculto. Gulliver se siente muy a gusto aquí, pues fue el mejor lugar que encontró y fue el mejor lugar que lo trataron. Por ello vivió aquí hasta que fue forzado a volver a Inglaterra en contra de su voluntad, y aplica las lecciones de virtud que aprendió entre los hobbits. A su llegada apenas logra soportar el asco que le produce su familia yahoo y se siente muchísimo más cómodo con un par de caballos que compra, considerando a los mismos como sus únicos amigos, aislándose así de la sociedad yahoos ingleses y a quienes desprecia. Les hablaré sobre los fragmentos donde se identifican los recursos de la narración prerromántica, sátira, parte de la obra donde se identifican en Laputa, donde conoce a gente extraña con curiosos e inservibles intentos, hace una crítica a la gente de ese lugar que vive con bastantes inquietudes, no solo disfrutando un instante de paz mental y sus perturbaciones. Consideramos que es ridículo porque a pesar que va por el mundo queriendo aprender nuevas cosas saliendo de sus perturbaciones, llega y va a lugares a conseguir paz mental, y en este no la consigue porque muchas personas no la dejaban, puesto que quería conocer más sobre sus conocimientos. Parte de la obra en la que habla de esta no disfrutando un instante de paz mental y sus perturbaciones, que son por causas que afectan muy poco a algún mortal. Claramente no disfrutará de estos en su vida como mortal, puesto que tantas inquietudes lo abrumaban, por lo que le quitaba mucho de su paz. Tipo de persona. Está escrito en primera, ya que está relatado por el autor y el nombre de Gulliver.
Solo se menciona en el título, siendo este el nombre del autor en el relato. La moraleja del cuento es que no se debe juzgar a las personas de manera superficial, basándonos en las diferencias en que ves, en que nos une como seres humanos.